Muy buenos días, hermanos. Es una alegría por compartir la palabra del Señor esta mañana. Un saludo a los hermanos de la Iglesia de Costa Rica, a los hermanos del Zoom también, que nos ven siempre. Y hoy es el Día de la Madre. Aquí se festeja en este lado del planeta, ¿no? El Día de la Madre. Y saben que el mensaje de hoy es sobre la Madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sobre María. Pero no vamos a hablar de María. La pregunta es, ¿María es la Madre de Dios? Porque hay una cuestión teológica que se llama Teococos, y Teococos literalmente significa paridora de Dios, o la que dio luz a Dios. Literalmente significa eso esta palabra. Y hoy vamos a deducir juntos si Teotocos, es un título realmente cristológico, no un título mariológico. ¿Y por qué la iglesia evangélica, la iglesia protestante, no debería tener ningún miedo en nombrar a María Madre de Dios? ¿Sí? A veces el anticatolicismo o una muy mala comprensión o poca comprensión de la cristología lleva a negar esta verdad. ¿Sí? Y espero que esta mañana yo, desde la palabra del Señor, podamos tener bien claro este Teotocos. Amén. María, Madre de Dios. Así que le voy a invitar a dos pasajes fundamentales a lo largo de otros que vamos a ver esta mañana. Y la verdad que Mateo 1.23 y Juan 1.14. Esos son los pasajes que vamos a introducirnos. Y la verdad que de este pasaje y de este tema, lo difícil no es predicar esta verdad, porque te puedo asegurar que te lo puedo decir en 3 minutos, el resumen de esta verdad, y sería suficiente. Pero el tema es cómo entender bien la cristología. Me gustaría que la iglesia entienda por qué esto es una realidad, sin tener miedo a parecernos al catolicismo y eso, porque vamos a ver también, si Dios lo permite esta mañana, cuáles son esos errores, a qué no nos estamos refiriendo con Teotocos, amén, con María, Madre de Dios. Así que realmente espero que también, de alguna manera, lo más difícil de este mensaje fue cómo poner en práctica esta enseñanza. ¿De qué nos sirve a nosotros como creyentes entender Teotocos? ¿Sí? Y espero que esta mañana también te vayas a tu casa con el corazón alabando la majestad de Dios, alabando la soberanía de Dios. Amén. Muy bien, vamos a leer estos dos pasajes. Mateo 1.23 dice allí, la escritura, podemos leer desde el 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Juan 1.14 dice allí la palabra de Dios, y aquel verbo, sabemos que esa palabra verbo allí se refiere a Jesucristo, lo tiene bien claro en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Que leemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que cuando leemos el versículo 14, podemos darnos cuenta que se refiere a Jesucristo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y este verbo en el versículo 1 es obviamente Dios. Así que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este pasaje nos aclara literalmente que una virgen iba a concebir y daría a luz un hijo, y este hijo sería llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y vemos que ese verbo, el Hijo de Dios, que era Dios mismo, iba a ser venido a la tierra, iba a ser encarnado, iba a ser humanizado, se iba a tomar forma humana. Ahora, vamos a ver un poquito de la historia de Teotocos. Y esto es muy importante porque este título es un título, como bien digo, cristológico. Y hay 3 concilios que fueron deduciendo este título en contrarrespuesta a las herejías, ¿sí? Recordemos que la palabra de Dios que tenemos aquí, hoy no podemos disfrutar del contenido, pero en aquellos tiempos, los que estaban estudiando la palabra de Dios tenían que interpretar las escrituras de los apóstoles.
Y muchas de las personas, ¿no? Arrio, que de allí se derivó a los testigos de Jehová, y otro puntualmente en este concilio, en el concilio de Éfeso, sirvió para contrarrestar una herejía de una persona, un tal Nestorio, ¿sí? Que se llamó el nestorianismo, sus seguidores, donde hablaba de que María solamente era la madre de Jesús, ¿no? De su naturaleza humana y nada más, ¿no? Esto hacía que hubiera en Jesucristo, en un cuerpo, dos personas, una humana y otra divina. Esto es lo que se intentó refutar y negar como herejía, porque en la cristología, desde la palabra de Dios, vemos que Cristo, ¿sí? Es una persona que posee dos naturalezas. Pero ya vamos a ver el desarrollo de esto. Entonces, el tema del concilio de Éfeso, aparte de negar la historia de la herejía del nestorianismo, la importancia de estos concilios fue hablar de la divinidad de Jesucristo, no de algún otro tipo de honra o majestad acerca de María. Y voy a citar 3 breves momentos o confesiones de estos 3 concilios para ver que desde la antigüedad esto ya era un dogma de la iglesia que llevó adelante a través de estos concilios para refutar esas herejías. Amén. El concilio, por ejemplo, de Nicea, en el 325, antes del de Éfeso, hablaba de estas dos naturalezas en Cristo, que eran unidas, ¿sí? Distinguibles, pero no se pueden separar. Amén. El primer concilio, ¿no? Por ejemplo, el de Éfeso declaró esto: Madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unido a la persona del verbo, de quien se dice que el verbo nació según la carne. El concilio de Calcedonia, en el 451, declara lo siguiente acerca de Teotocos: en relación con su divinidad, el Hijo fue engendrado del Padre antes de todos los siglos. Y en lo que se refiere a su humanidad, por nosotros y por nuestra salvación, nació en el tiempo de la Virgen María, Madre de Dios. Otro concilio más adelante, el segundo concilio de Constantinopla, en el 553, defendió esta palabra de Teotocos, ¿sí? De las falsas interpretaciones. Y cito: si alguno no confesare que Emmanuel, el verdadero Dios, y la Virgen María es como consecuencia Madre de Dios, puesto que de ella nació, según la carne, el verbo de Dios hecho carne, sea anatema, ¿no? Sea maldito el que no confiese esta verdad, ¿no? Así que la visión contraria a esta teología de Teotocos era Cristotocos. O sea, Néstor, o el nestorianismo, decía que no se puede llamar Teotocos, se tiene que llamar Cristotocos, porque María solo fue madre de Cristo, ¿no? Así que esta posición, ¿no? Es abogada por Nestorio, y es lo que se trató de refutar en estos concilios. Amén. Ahora, si decimos que es Cristotocos, existe un gran problema. Después vamos a ver más implicancias de Cristotocos. Pero así para que tú entiendas, si María, al decir que es solo Cristotocos, que es solo la madre de Cristo, de la naturaleza humana, ocurre un problema ya puntualmente lógico. Las madres, cuando paren, ¿qué paren? ¿Naturalezas? ¿O qué paren? ¿Qué dan a luz? Personas, no naturalezas. Personas. ¿Sí? Así que por la cuestión lógica, las madres no paren naturalezas, paren personas. Por eso Cristo es una persona, ¿sí? Con la característica en Jesucristo única de tener dos naturalezas. Pero si tenemos una naturaleza divina y una naturaleza humana, como decían los nestorianos, ¿sí? Distintas, distinguibles y separadas una de otra, Néstor decía que había dos personas en un cuerpo. Esa fue la energía que se refuta en el concilio. Que es una sola persona con dos naturalezas. No dos naturalezas, dos personas en un cuerpo. Bien, vamos a seguir adelante. A partir de, hermanos, de esto, de la reforma, ¿sí? Las tres principales ramas, por llamar así, del cristianismo, aceptan este título cristológico, no mariológico, ¿sí?
cristológico de que Cristo, ¿no? Como es Dios, María es madre de Dios en ese aspecto. Todo lo que es los reformados, el anglicanismo y el luteranismo, aceptaron esta teología. Ahora, querido hermano, voy a decir dos cosas con las cuales no estamos diciendo cuando decimos madre de Dios. Vamos a decir lo que no queremos decir cuando decimos que María es madre de Dios. Amén. Después vamos a ver las implicancias de Teotocos y luego vamos a poner en práctica en nuestra vida esta enseñanza. Primero, cuando hablamos de Teotocos, no estamos diciendo, para ningún momento, una exaltación a María. Esto no es, Teotocos, una exaltación mariológica. Es un entendimiento claro de que el ser, la persona que dio a luz María, es divina, que es Dios. Así que cuando uno dice María, la Madre de Dios, no estamos refiriéndose a dar una majestad o una honra a María, sino estamos delineando, descifrando claramente que el ser, la persona que parió María, era Dios. Así que aquí no hay ese conflicto, o no debería haber ese conflicto. ¿Pretendía el concilio de Éfeso dar una honra a María? No, para nada. Pero ustedes saben que luego de este concilio, la Iglesia Católica desvirtuó todo este concilio y hoy vemos Ascensión de María, Inmaculada Concepción, Corredentora, Inmaculada, se le puede orar. Vemos que la Iglesia Católica desvirtuó todo eso. Pero no fue la culpa del concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso solo quiso delinear perfectamente la divinidad de Jesucristo. Que el ser que dio a luz María era Dios. No eran dos personas separables en un cuerpo, sino que era una persona con dos naturalezas. Y esa persona era Dios mismo. Obviamente que estamos ante un misterio. La encarnación de Dios es un misterio. ¿Quién lo puede explicar? ¿Cómo una persona con dos naturalezas? Estamos ante un misterio. Pero es lo que está revelado en las Escrituras. Ahora, algo que Nestorio ha olvidado o se ve que no leyó, es que el concilio de Éfeso no es que tituló por primera vez esta doctrina o le puso el nombre de Madre de Dios. Ya los padres de la iglesia habían hablado de estas cosas antes de estos concilios. Y yo voy a citar a algunos, querido hermano. Doy un poquito de historia, ¿sí? Orígenes es a menudo como el primer autor que utilizó Madre de Dios, ¿no?, para María. Y Dionisio de Alejandría utiliza Madre de Dios alrededor del 250, ¿no? En una epístola de Pablo a Samosata, ¿sí? Ahora, Atanasio de Alejandría en el 330, Gregorio el teólogo en el 370, Juan Crisóstomo en el 400 y hasta Agustín de Hipona utilizaron el término Madre de Dios. O sea que no descifró Madre de Dios ni se determinó en el concilio de Éfeso la primera vez este título. Ya fue usado ese título. Así que Nestorio, obviamente, o no leyó o no le dio importancia a estas cosas. Así que, queridos hermanos, lo que estamos diciendo cuando decimos Teotocos, no estamos dándole una cuarta posición en la Trinidad a María, ¿sí? No es la cuarta en la Trinidad, no es la cuarta en nada, queridos hermanos. Así que no hay miedo en decir que María es Madre de Dios, porque no le estamos dando divinidad. María es una criatura. María fue creada por Dios. María necesitó de un Salvador. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador, dice Lucas 1:46 y 47. Así que María no le estamos dando un lugar. Lo que estamos diciendo cuando decimos Teotocos es que el ser que tenía María en su vientre fue más que un mero hombre. Fue Dios mismo. Así que, ¿por qué defendemos la doctrina de Teotocos? Porque justamente va ligada a las cuestiones cristológicas, no mariológicas. Nosotros los protestantes y toda la iglesia cristiana está siempre y siempre ha rechazado la mariología. No estamos bajo ningún punto de vista dándole un lugar a María que no le corresponde. Hoy en día se le ora a María, dando lugar al no entendimiento de que orar a alguien es adorar. Y obviamente que Dios está en contra de la adoración a las imágenes o a los ídolos o a las esculturas. Así que, querido hermano, no estamos hablando para nada
con este título de una honra a María, sino de una distinguible y clara entendimiento de que el ser que parió María era Dios mismo. Amén. Primera cosa que no queremos decir con Teotocos. Segunda cosa, queridos hermanos, aunque ustedes no lo crean, hay personas que derivan o no quieren hablar de Teotocos porque dicen que si Jesús es Dios y Dios es un Dios trino, entonces María también es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es madre de la Trinidad. Queridos hermanos, eso es uno de los argumentos más tontos y ridículos que puedes haber escuchado. No estamos diciendo Teotocos en ese sentido, porque no tiene ni lógica. Queridos hermanos, estamos hablando de que María es Madre de Dios en la economía de los tiempos, no en la Trinidad ontológica. Y perdón que tengo que nombrar estas palabras, porque si alguna vez las escuchas, tienes que saber de qué se trata. Cuando se habla de la ontología de alguien, estamos hablando de su naturaleza, de su ser, de su esencia. Entonces María no puede ser madre ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, porque ellos son eternos. Su naturaleza ontológica es eternidad. Así que cuando nos referimos a Madre de Dios, no estamos hablando en la manera ontológica del ser de Dios, de su naturaleza. Estamos hablando en la parte de la economía de Dios. Aquí algunas veces hemos nombrado esa palabra, ya lo hemos dicho. En la economía de Dios, no en la ontología de su ser, sino en la economía de Dios, María es la madre de Cristo. Y como Cristo es Dios, María es la madre de Dios. En la economía de los tiempos, en ese plan que Él mismo desarrolló, el Señor, Dios. Él decretó en la eternidad que iba a enviar al Salvador para sus escogidos y ahí redimir a su pueblo. Y en esa economía de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad es que entra Cristo al mundo a través de María. Entonces, María es madre del Verbo, que es Dios, pero es la segunda persona de la Trinidad. No del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es de la segunda persona de la Trinidad. El Verbo encarnado. Así que, querido hermano, fíjense en Lucas 1, 34 y 35. Lo vamos a leer desde lo que la Biblia dice, este argumento que yo te estoy diciendo, que no queremos decir. Lucas 1, 34 y 35 nos dice: entonces María dijo al ángel, a ver, ¿cómo será esto? Dice María. La misma María le pregunta, ¿cómo yo voy a ser madre? ¿Cómo va a suceder esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Están leyendo conmigo? ¿En qué parte del texto se sugiere o insinúe que María es madre de la Trinidad? Cuando ella le pide explicación al ángel de cómo sería, en absoluto. En Gálatas 4:4, anota este pasaje que es impresionante, dice, pero llegar el momento, ¿no? en la cumbre de la historia de la humanidad, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley. Nacido de mujer, en la carne. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, se hizo carne. El Dios humanado. Por eso Dios, querido hermano, ¿se acuerdan que cuando tuvimos la conferencia? No decíamos que Cristo es Dios y hombre. Es Dios hombre. No son dos cosas, es una persona con dos naturalezas. Ahora, por favor, entonces, ¿entendemos bien? Son estas dos cuestiones que no queremos decir cuando decimos Teotocos. No estamos dando un título marológico, sino un título cristológico. No estamos dando honra a María, sino estamos hablando de la divinidad del ser que parió María. Era Dios. Es Dios. Y lo segundo que no queremos decir, que sea madre de la Trinidad. Solamente es madre de la segunda persona en la economía de los tiempos de Dios. No en la Trinidad ontológica de Dios. No en la naturaleza ni el ser de Dios. Bien. Ahora hay algo más. ¿Qué implica o cuál fue el error principal o dentro de los principales acerca de por qué no decir Cristotocos en vez de Teotocos? ¿Cuál es? Bueno,
hay un problema así. Vamos a ver un poquito más de cerca lo que Nestorio decía. Si María parió solo una parte humana y había otra parte divina, o sea, había dos personas en un cuerpo, estamos diciendo que en algún momento de la historia de Jesucristo fue asumido o embestido de divinidad. Esta es una doctrina que se llama el adopcionismo, que en algún momento de la historia de la vida de Jesucristo fue adoptado como hijo de Dios, ahí fue hijo de Dios. Normalmente se cree el adopcionismo que fue en el bautismo. ¿Vieron en el episodio del bautismo? Cuando desciende sobre el Espíritu Santo, dice que ahí él se transformó en el Hijo de Dios. Esto es totalmente contrario a lo que la Escritura dice, porque el Hijo de Dios es eterno, es engendrado por el Padre. En la clase de teología estuvimos viendo que es el engendramiento, que no es el mismo forma de pensar que nosotros cuando hablamos humanamente. Nosotros engendramos a nuestros hijos, pero como el Hijo de Dios es eterno, el engendramiento en la parte de teología, no de lo humano, el engendramiento es solamente para hablar de la relación filial entre padre e hijo. El título es un título filial, no como hablamos como nosotros humanos. Yo engendré a Ezequiel, a David, y vos engendraste a tu hijo. Eso es un engendramiento humano. El engendramiento del hijo es solamente un título filial, porque la Escritura dice claramente que el hijo es eterno, en muchísimos pasajes. Y no quiero entrar en esta parte de teología, de la cristología, perdón. Sabemos bien claramente que el hijo es eterno. Entonces, nos estamos refiriendo a que esta naturaleza de Dios, la naturaleza, perdón, del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se está refiriendo a solamente una humanidad, una divinidad que esté separado, como decía en el historianismo. Entonces, decir Cristo Coco es una cuestión herética, es errado. ¿Por qué? Porque las personas no paren naturalezas, como dije, paren personas. Y Cristo fue una persona con las dos naturalezas. Y otra cosa muy grave con esto. La Biblia declara en contra de este adopcionismo que siempre Cristo fue Dios. O sea, no que en algún momento, como decía Nestorio, él nació solamente un ser humano y fue investido de poder en algún momento, que fue el adopcionismo. ¿Por qué? 1 Timoteo 3:16. Cristo Tocos es una cuestión errónea. No es solamente que él nació como un humano normal y que en algún momento fue llamado o investido de poder para ser hijo de Dios, porque la misma Biblia lo dice. 1 Timoteo 3:16. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Juan 20, 27 al 29 dice: luego le dijo Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu dedo y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Queridos hermanos, ante esta y muchos pasajes más, ante esta verdad, lo único que podemos decir es que este Dios, el Dios verdadero, el Dios del universo, le plació tener una madre para encarnarse, para hacerse humano. Querido hermano, las madres, que son obviamente femenino, no hay otra manera, es el diseño de Dios, son las personas encargadas de tener esa generación o esa descendencia directa. Y Dios le plació encarnarse a través de una mujer, porque Él creó a las mujeres para que sean madres. Lucas 1:31. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Es el diseño de Dios. Hay más. El pasaje que leímos recién de Mateo 1:23, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Querido hermano, Jesús
María es la madre de Jesús y eso no implica ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios le plació que el verbo fuera encarnado y Dios lo hace a través de las madres, para que sea humano, obviamente. Así que no hay problema con el título. Ahora, vamos a hablar un poquito porque no se puede negar esta verdad y vamos a usar un silogismo, pero un silogismo bíblico. Y lo quiero leer para no equivocarme. Entonces, vamos a decir esto como silogismo. Una madre es aquella mujer que ha concebido y ha parido un hijo o más. ¿Amén? Una madre es eso. María concibió a Jesús, ¿no? Y luego le dio luz, lo parió, concibió y dio luz. María es, por lo tanto, la madre de Jesús. ¿Amén? Hasta ahí, bien. Ahora, Jesús era Dios encarnado. María fue la madre de Jesús, por lo tanto, María es la madre de Dios, Theotokos, la segunda persona de la Trinidad. No del Padre, del Espíritu Santo. De la segunda persona de la Trinidad, porque es la segunda persona de la Trinidad la que se encarnó, querido hermano. Por eso es tan ridículo el argumento que María puede ser madre de la Trinidad. Ahora, es más, mira esto. Me estaba viendo ese texto. Incluso Elizabeth, ¿se acuerdan cuando la madre de Juan el Bautista? ¿No? Cuando se acercan, se juntan, el bebé saltó. Y ella dijo, ¿por qué exaltada, dice, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Qué palabra es Señor? A ver, los estudiantes de teología, ¿cuál es la palabra Señor en griego? Digan. Sergio. Curios. O Kyrios, según como la escuela griega. ¿Y de dónde derivaba ese nombre? Bueno, ¿qué significaba eso? Amo, Señor. ¿Y de dónde derivaba esa palabra griega? ¿De qué palabra? Adonai. O Yahweh. Y de Yahweh. Adonai, Kyrios. Amo, Señor, dueño. Elizabeth dice, wow, qué privilegio tengo que vino a mí, mi Señor, el dueño, el amo, refiriéndose a Cristo. Así que, queridos hermanos, María es Theotokos, es la madre de Dios. ¿En qué sentido? Obviamente el económico, de cuando Dios se encarna en la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios. ¿No? Así que, para ahora ya empezar a decir la importancia de Theotokos para nosotros, esto es lo que no queríamos que se entienda mal de Theotokos. ¿Y por qué no Christotokos? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos solo Cristo en la conferencia, se nombró 4 puntos claves específicos para hablar de Jesucristo, de la cristología? Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, una persona con 2 divinidades, ¿sí? Perdón, con 2 naturalezas. Y la cuarta y fundamental son distinguibles, pero no se pueden separar. Esos 4 puntos de la cristología son fundamentales para entender todo el desarrollo cristológico de la Escritura. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, una persona con 2 naturalezas que son distinguibles, pero no se pueden separar. Amén. Ahora, esta declaración, por supuesto, está en casi todas las Biblias, en todas las teologías sistemáticas. Ahora, Theotokos, ¿por qué es importante para nosotros? Porque, como lo dije al principio, define que el Hijo de María es Dios. Por eso no hay que tener miedo a esta palabra. No nos estamos convirtiendo en católicos ni estamos a favor del catolicismo, que después de que esta palabra la usaron para desvirtuar un montón de cosas. Que dicho de paso, el próximo domingo estaremos estudiando, si Dios lo permite, todas estas herejías deducidas de esta palabra por el catolicismo. ¿Sí? Entonces, la forma trinitaria, ¿cuál es? Una esencia, Dios, en 3 personas. La fórmula cristológica es una persona, 2 naturalezas. Ya son teólogos. Ya saben teología. ¡Qué bien! Amén. Entonces,
queridos hermanos, no hay dos personas en un cuerpo, como decía el nestorianismo. Así que distinguimos las naturalezas, pero no las podemos separar. Juan 1.1 dice que el verbo era Dios. Juan 8.58, antes que Abraham fuese, yo soy. Dicho por Jesús, utilizando el mismo nombre sagrado de parte de Dios, ahí en Éxodo 3.14. Así que, querido hermano, Cristo es Dios, y en esa economía de Dios, Él se encarna en la historia, y entra a vivir en nuestra historia como plenamente Dios, pero también plenamente humano. En el momento de la concepción, querido hermano, el Logos asume la naturaleza humana. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Isaías que dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado? Cristo, en la economía de Dios, nace un día puntual. Como ser humano tuvo ese comienzo en la concepción. Asume esa naturaleza humana. Pero Él es hijo de Dios en la eternidad. Obviamente que estamos ante un misterio. Qué difícil que es comprender a Dios, ¿no? Pero Él ha revelado esto. En Juan 1.14, que lo hemos leído, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando Tomás le dice, Dios mío y Señor mío, ¿sabes la implicancia de eso? Y acá poniendo un poquito, ya para bajar un poquito de la teología, para hablar de nosotros. Querido hermano, cuando los discípulos, los apóstoles, tenían a Jesús de frente, que lo miraban como a ti y a mí, estaban mirando a Dios. Eso es increíble. Eso es la bendita la salvación que tenemos en Dios. Que Él vino a ser como uno de nosotros para poder redimirnos. Tú imagínate estar así y que Dios se revele y diga, yo soy Dios. Y tú hayas mirado a Dios a los ojos. Los ojos de Dios te hayan mirado a la cara. Eso vivieron los discípulos. Dios se hizo carne. A veces no entendemos esta verdad. No comprendemos de lo que Dios se despojó por amor a nosotros. A veces nos llenamos la boca, y bien, de decir cosas tan majestuosas de parte de Dios, pero no entendemos que ese Dios se hizo como uno de nosotros. Filipenses, ¿recuerdan? Capítulo 2, versículo 5 al 11. Tomó forma de nuestra. Querido hermano, no quiero dejar pasar, porque creo que lo tenemos claro, pero hay que decirlo. Esa concepción de María no fue hecha por humano. Fue engendrada por el Espíritu Santo. Y eso lo dice Mateo 1.20. Fue concebido por el Espíritu Santo. Y algunos preguntarán, ¿y entonces cómo fue libertado del pecado si nació de un humano, de la Virgen María, y era una criatura y pecadora? Ante esto, querido hermano, solamente podemos decir que de alguna manera ese embrión fue santificado para poder vivir una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Esa es la comprensión, la falta de comprensión nuestra ante esa verdad. Verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. Y cuando entendemos los otros pasajes para entender esta concepción del Espíritu Santo, pero a través de María, podemos entender cuando Hebreos dice que Él fue tentado en todo, como uno de nosotros, pero sin pecado. Dios no puede pecar. Jesucristo no podía pecar. Entonces, ¿por qué Hebreos dice que fue tentado en todo como nosotros para que tuviéramos un sumo sacerdote que nos entiende? El pasaje, a la luz de la cristología bíblica, claramente está diciéndonos que Jesús fue expuesto a todas nuestras tentaciones como uno de nosotros. Pero como en Él no residía la concupiscencia, el pecado, porque nosotros pecamos de acuerdo a nuestra concupiscencia, en Él no había concupiscencia. Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Hasta ahí llega nuestro entendimiento, querido hermano.
En la clase de teología yo le explicaba a los hermanos, cuando hablamos de estos conceptos, nunca tenemos que llevar nuestros pensamientos a estas doctrinas o a esta revelación de Dios, a nuestro entendimiento. Las cosas del cielo son del cielo. Y bien Julio compartió el domingo pasado Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para ustedes, las no reveladas son de Dios. Y aquí estamos ante un misterio revelado, pero hasta un punto. Lo que sí no queremos caer en una herejía, como en los años anteriores que hemos estado viendo, se había caído. Entonces, querido hermano, es importante defender Teotocos. ¿Por qué? Porque defiende la cristología bíblica. ¿De quién es Dios? Perdón, ¿de quién es Jesucristo? Él es Dios. Así que no era un simple hombre con un espíritu santo. Y, querido hermano, vamos a ver otro tema allí importante que tiene que ver con María, pero no, lo voy a dejar para el próximo domingo. Voy a pasar esta parte. Entonces, vamos a ver el segundo punto. Primero, como dijimos, Teotocos defiende la divinidad de Dios, pero Teotocos también defiende la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Dios en el Hijo, y eso deriva, literalmente, querido hermano, en nuestra salvación. Así de importante es Teotocos. Y voy a decir, ¿por qué? Los nestorianos dicen que al final había dos personas, que fue un hombre, meramente hombre, que en algún momento fue hecho hijo de Dios, pero el problema está en que si Dios no se encarnaba, tú y yo no podemos ser salvos. Porque solamente podemos ser redimidos por Dios, no por un mero hombre. ¿Quién puede vivir una vida perfecta, santa y justo como la santidad de Dios lo requiere? Solamente Dios. Por eso Dios se encarna como un hombre para redimir al hombre. Lo que Cristo no asumió, no lo puede redimir. Por eso asumió la condición y la naturaleza del hombre perfecto, santo y justo para poder redimir al hombre. Y esto también es cristología pura, querido hermano. No hay dos personas, hay una persona. Y esto es muy importante porque esta doctrina, si no la creemos de esa manera, tenemos un problema. Si no entendemos que Teotocos es que nos asienta la divinidad de Dios, en la encarnación tenemos el problema de que no hay salvación. Te explico por qué. Esto lo copié de una analogía que lo da la teología sistemática de Berkhoff y me pareció muy buena. Un creyente, imagínate que un creyente, o imagínate tú mismo. A ver, vamos a poner a Sergio. Sergio es concebido y en el momento de la concepción, él es por algún motivo regenerado por el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Regenerado para ser salvo. Amén. Ahora, cuando él da luz, estoy hablando de él, no de Cristo. Estoy hablando de Sergio. Cuando Amanda da luz al Espíritu Santo, ¿es madre del Espíritu Santo o madre de Sergio? De Sergio. ¿Por qué? Porque lo que hubo allí es una unión moral, no una encarnación. ¿Entienden la diferencia? Si Teotocos, no defendemos Teotocos, que María fue la madre de Dios, en Cristo, si hubo una naturaleza humana y una naturaleza divina inseparables, no se encarnaron, solo estaban unidas de alguna manera y se podían separar de alguna otra manera, hubo una unión moral y no una encarnación. Entonces, esto es muy, muy problemático negar Teotocos. Porque si una persona es regenerada por el Espíritu Santo, tú y yo ¿tenemos el Espíritu Santo? ¿Los hijos de Dios? Sí. ¿Y significa que somos el Espíritu Santo? No, estamos unidos a Él. Esa unión
Es una unión moral, pero no tiene nada que ver con la encarnación. Por eso Cristo tuvo que asumir, encarnarse en la naturaleza humana, completamente humana, no en una unión moral. No está hablando como uno de nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, unido a nuestra naturaleza humana. Es una unión nada más. En Cristo es una encarnación. Entonces, querido hermano, Teotocos es tan importante porque defiende la encarnación de Cristo. Es Dios. Y si el Espíritu Santo, querido hermano, si Cristo no se hubiera encarnado, no se hubiera hecho humano, totalmente humano, nosotros, como dije, no podríamos ser salvados. Porque en la cruz tenía que pagar el precio de la ira de Dios, la persona santa, sin pecado. Y eso solamente puede hacer Dios. Dios librándonos por medio de Dios. Luz de luz, decía una de las confesiones. Así que, querido hermano, y esto, que parece muy complicado, que igual yo lo hice complicado, créeme que tuve 2 semanas intentando bajar esto a 4 hojas. Una teología sistemática. Querido hermano, Hebreos 2, 14 al 17, quiero que lo leamos. Y te va a dar cuenta y te va a resumir lo que yo te acabo de decir. La necesidad de entender a Teotocos es defender la encarnación y por ende nuestra salvación. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. Y ya con esto termino. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Él es el que intermediaba, querido hermano. No había otra forma de ser y llegar a Dios por medio de él, si no fuera por ese sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Clarísimo. Tenía que ser como uno de nosotros, en un sentido de nuestro hermano mayor. Por eso nos puede llamar hermano, porque fue como uno de nosotros. Querido hermano, por esta razón tú y yo hablamos de Dios, el Hijo, como el Redentor. No hablamos del Espíritu Santo como Redentor. No hablamos del Padre como nuestro Redentor. Hablamos del Hijo. Porque Teotocos defiende la encarnación, que Dios se encarnó. Por eso podemos decir al Hijo que Él es nuestro Redentor. Querido hermano, el Espíritu Santo, si entra en personas, hay una unión moral. Está en nosotros. Pero en Jesucristo no existe esa unión moral, porque Él era Dios mismo. Él se encarnó, asumió la naturaleza humana. Ahora es que, querido hermano, para definir y terminar esto, dice, he escrito aquí, en el caso de Jesucristo, Él es el Logos. Ese Logo asumió la naturaleza humana. Por tanto, si María solamente es la madre de una persona humana, al estilo de Juan el Bautista, lo que tenemos es una unión moral y no tenemos encarnación. Y si no tenemos encarnación, no tenemos salvación. Así de importante es Teotocos. Pero como dije, no estamos hablando de María, estamos hablando de Cristo. No estamos hablando de la Trinidad ontológica, sino de la economía en el plan de Dios. Estamos hablando de la importancia de el ser que parió María era Dios. Estamos hablando de que esa importancia para nuestras vidas es que por medio de esa encarnación, si no fuera de esa manera, tú y yo no tendríamos salvación. Así que, hermanos, esta doctrina es muy importante. Y no debemos ser anticatólicos por decir Madre de María, Madre de Dios. Hay que entenderlo bien el concepto y es suficiente.
Nada más que eso. Amén. Así que podemos vivir eternamente, como quien dice, agradecidos, querido hermano, porque si Cristo no se encarnó, si María no hubiera parido a Dios en ese aspecto económico, tú y yo no tendríamos salvación. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias porque el entendimiento de esta doctrina, Señor, de tu palabra, de lo que desarrolla la Escritura, realmente nos lleva a postrarnos ante la majestad de tu plan, Señor, que muchas veces con nuestra cabeza finita no podemos entender, pero sí podemos comprender tu amor, Señor. Porque siendo el Dios del universo, te humillaste hasta lo sumo, Señor, y tomaste forma de nosotros. Estando en nuestra condición, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque aunque no tuvimos nosotros el privilegio de mirarte a los ojos, cara a cara, los discípulos sí, y estaban mirando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que era Dios, al Dios del universo. Señor, ningún plan es semejante al tuyo, Señor. Ninguno de los genios puede haber ideado un plan tan impresionante, tan majestuoso, pero tan lleno de amor y misericordia para nosotros, Señor, tus criaturas. Gracias, Señor, porque ese plan nos convirtió en tu Hijo. Señor, gracias porque cuando a veces tenemos preguntas que no sabemos qué responder, podemos ir a la Escritura y entender que como tú eres rico en misericordia, con el gran amor con que nos amaste, enviaste a tu Hijo Jesucristo por amor. Y gracias a Él, a ese sacrificio, hoy podemos tener paz para contigo, Señor. Gracias, Señor, por escoger quizás a una mujer extraordinaria, Señor, pero que también necesitaba un Salvador. Señor, gracias porque tu plan es perfecto y solamente yo, Señor, puedo reconocer algo en todo esto, que solamente tuya es la gloria. No hay gloria en el hombre, es solo para tu gloria. Y esto está reflejado en las doctrinas de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, que nos ayudes a entender cada día más el amor que nos tuviste y que podamos vivir en agradecimiento de Dios, Señor. Gracias por tu palabra. En tu nombre, amén.